Buenos días, profesor Wilber. Espero que se encuentre muy bien. El tema que llevaremos hoy a cabo es Java y su base de datos. Pero primero, antes que todo, debemos tener en cuenta qué es una base de datos. Una base de datos es un espacio donde podemos almacenar y organizar la información de una manera accesible. Por ejemplo, si nosotros tenemos una biblioteca, que en este caso será el ejemplo que mostraremos hoy, la base de datos nos sirve para tener de una forma controlada los datos de los usuarios que presten libros, devuelvan libros, los estados de los libros y los nombres de los usuarios. En este caso, el gestor de base de datos que utilizaremos será MySQL. Y usted se preguntará, ¿qué es MySQL? Este programa nos ayuda a nosotros como desarrolladores de software a mantener los datos de nuestros proyectos almacenados para usarlos luego. Ahora el código o ejemplo que les traigo es el mismo que el profesor Jesús Guerrero nos pidió que realizáramos con el lenguaje Java. Y usted se debe preguntar, ¿qué es Java? Java es un lenguaje de programación principalmente orientado a objetos. Un objeto en programación es como un objeto de la vida real, teniendo funciones y atributos. En este caso, un objeto o clase principal llamada libro que tendrá atributos el ID, la disponibilidad y nombre. Luego está la clase usuario o el objeto usuario, que tendrá un ID y nombre. Estos objetos también, aparte de tener atributos, tienen múltiples funciones, como por ejemplo los libros. Pueden ser prestados si se encuentran totalmente disponibles y devueltos, mientras que los usuarios tienen la capacidad de pedir libros prestados y devolverlos. La relación entre álgebra lineal y la base de datos es que al registrar un nuevo usuario o un libro, MySQL registrará todo como si fuera una matriz. Recordemos un poco que el concepto de matriz es una estructura que organiza símbolos, expresiones y entre otras cosas. Habiendo aquí un pequeño ejemplo de cómo se almacenan los usuarios y los libros. Muy bien. Las uniones en SQL son operaciones que permiten combinar datos de dos o más tablas basándose en una condición o relación entre ellas mismas. Se utiliza para recuperar información que está distribuida en varias tablas de una base de datos relacional. Tenemos principalmente tres ejemplos del join o unión. Está el inner join, que devuelve solo las filas que contienen coincidencias en ambas tablas. El left join, que devuelve todas las filas de la tabla izquierda y las coincidencias de la derecha. El right join devuelve todas las filas de la tabla derecha y las coincidencias de la izquierda. Muy bien, para entender esto más fácilmente lo vamos a explicar con matrices. Hagamos de cuenta que tenemos dos tablas o dos matrices. La primera va a ser usuarios, que va a tener ID y nombre del usuario. Y la segunda va a ser los préstamos, que va a tener el ID del usuario que prestó el libro y el libro que prestaron. Si queremos saber qué usuario ha prestado qué libro, lo que tenemos que hacer es un inner join. ¿Qué es un inner join? Es una unión entre la columna ID de usuarios y el ID del usuario en préstamo. Para conseguir el inner join lo que tenemos que hacer es meter el siguiente comando. El select prácticamente va a ser la selección de las columnas que queremos fusionar con la otra tabla. U.nombre as nombre de raya baja usuario, selecciona el nombre de la tabla usuarios y lo muestra con el alias. U.documento as documento usuario, selecciona el documento del usuario y le da el alias. L.nombre as nombre raya baja libro, selecciona el nombre del libro y le da el alias. L.autor as raya baja libro, selecciona el autor del libro y le da el alias. Fecha del préstamo, selecciona la fecha en la que se hizo el préstamo. En la parte del from, que es la tabla principal, define la tabla principal desde el cual vamos a comenzar la consulta. Ya como último están los inner join, que son los que se van a encargar de hacer todo el trabajo de unir las columnas de una tabla con la otra. Así que el resultado de la unión de las dos tablas es una nueva tabla resultante de 5 columnas que va a tener el nombre del usuario, el documento del usuario, el nombre del libro, el autor del libro y la fecha del préstamo. Muy bien, el siguiente tipo de join o de unión es el right join. El right join lo que va a hacer es tomar la tabla de préstamos y unirla con libro mediante la condición L.id igual a PID de libro.
El Rey John asegura que se muestren todos los registros de la tabla de libros, incluso si no tienen un préstamo asociado. Si no hay un préstamo asociado, los campos p.i usuario y p.fecha de préstamo serán null, como lo explicamos anteriormente. Y aquí podemos ver que los libros que no tengan préstamos ni nada de eso van a salir en null. Ahora el siguiente caso es left join, que es lo contrario al right join. En este caso obtendremos todos los registros de los préstamos. Si hay un libro asociado a un préstamo, se mostrará el nombre y el autor del libro. Si no hay un libro correspondiente, o sea, la relación no existe o hay un error en los datos, se indicará que el libro no ha sido encontrado. Esto es útil ya que si tenemos registros de préstamos que podrían no estar completamente relacionados con la tabla del libro, lo podemos saber con un simple comando. En conclusión, las matrices son una manera de ver las tablas de base de datos y poder comprenderlas de manera mucho más sencilla, debido a que suele ser confuso manejar estas, ya que si hay un mínimo conocimiento de matrices y operaciones matriciales, se nos hará mucho más fácil manejarlas.